Bien, patología cervical. Aquí hay que tener bastante precaución, bastante atención en los datos porque es la pregunta, el tema que más se pregunta en los exámenes. Bien. Papa Nicolau, NIC1. Se le realiza colposcopía, la cual fue satisfactoria y negativa. ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Bien, entonces, cuando yo tengo un Papa Nicolau, recuerden que acá obtengo un diagnóstico citológico. Aquí me puede informar sobre un NIC1, NIC2 o NIC3. ¿Sí? Yo sé que el NIC1 y NIC2, perdón, el NIC1 lo englobo en lesiones intraepiteliales de bajo grado, mientras que el NIC2 y NIC3 lo englobo en lesiones intraepiteliales de alto grado. Yo para establecer un tratamiento o un manejo debo guiarme no en un diagnóstico citológico, sino en un diagnóstico histológico, y el diagnóstico histológico me da la biopsia. Bien, el Papa Nicolau sabemos que se debe comenzar a realizar a partir de los 21 años hasta los 65 años. Antiguamente se decía, cuando la mujer inicia relaciones sexuales a los 3 años, siguiente a la primera relación sexual, debe iniciar el screening con Papa Nicolau. Actualmente no, es a partir de los 21 años, independientemente del inicio de las relaciones sexuales. Bien, sabemos que la sensibilidad del Papa Nicolau para detectar lesiones premalignas es solamente de un 50%. Quiere decir que de 10 pacientes con lesiones premalignas, el Papa Nicolau solo va a detectar 5 de los 10. Bien, entonces yo tengo un Papa Nicolau NIC1. Realizo colposcopía, la cual fue satisfactoria. ¿Qué quiere decir cuando me dicen satisfactoria? Me quieren decir que la zona de transformación, que es el límite entre la unión escamocolumnar antigua y la unión escamocolumnar nueva, se visualiza totalmente. Es totalmente visualizable la zona de transformación, por eso que es una colposcopía satisfactoria. Y recuerden que las lesiones premalignas comienzan en la zona de transformación. Las lesiones premalignas comienzan en la zona de transformación y en esta colposcopía fue visualizable la zona de transformación. Por lo tanto, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso en esta paciente es control en 6 meses. ¿Sí? Esta es la alternativa indicada. Cuando dice negativa, quiere decir que no se vio ninguna lesión en la colposcopía, por lo tanto no hay nada que biopsiar. Si hubieran visto una lesión acetoblanca o Lugol negativa, ¿no? Perdón, o yodo negativa, que viene a ser Lugol positivo, ahí sí se biopsiaría, pero acá no vio ninguna lesión, por lo tanto no biopsio. Control de 3 meses, no, es muy pronto. Legrado endocervical solamente si la zona de transformación no hubiera sido satisfactoria, o sea, si no se hubiera visto la zona de transformación, debía suponer que la zona de transformación está metida en el canal. En ese caso yo haría el legrado endocervical, en este caso no, ¿sí? Y en el control al año también sería válido, ¿no? Pero entre ambas, lo que más se indica es un control precoz a los 6 meses. Cáncer de cervix en el estadio 3. ¿Cuál es el tratamiento de elección? El tratamiento de elección en un estadio 3 que ya no es operable es radioterapia y quimioterapia, ¿no? En realidad es quimioterapia concurrente con radioterapia, ¿no? Y posteriormente se culmina con braquiterapia, ¿no? Intracavitaria. El cáncer de cuello uterino en estadio 1, los estadios 1A hasta el estadio 1B. El 1A es operable, ¿no? Que se realiza la cirugía, ¿no? Que puede ser conización o puede ser histerectomía radical. El problema viene en los estadios 1. Según la clasificación FIGO 2019, tenemos estadio 1B1 y estadio 1B2. El estadio 1B1 es tumor confinado en el cervix, pero es un tumor
menor o igual a 4 centímetros. Este estadio también es operable, cirugía. ¿Y qué cirugía? Histerectomía radical. El B2 es un tumor mayor de 4 centímetros, lo cual ya no es abordable quirúrgicamente, por lo que aquí el tratamiento es quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. ¿Sí? O sea, hasta el estadio 1B1 es operable. En cáncer de cervix, 4 es el número mágico. Tumor de más de 4 centímetros no se opera. Tumor de menos de 4 centímetros como este sí se opera. La cirugía es la histerectomía radical, no es la histerectomía simple. ¿Cuál es la diferencia entre una histerectomía radical y una histerectomía simple? En que la histerectomía radical se saca parametrios. En la histerectomía simple no se saca parametrios. Entonces, esto es importante saber. Ahora, el estadio que sigue, que es el estadio 2A, también se divide en 2A1 y 2A2. 2A es cuando el tumor, el cáncer se encuentra en los 2/3 superiores de la vagina. ¿Sí? Perfecto. Entonces el 2A1 es cuando el tumor está confinado en la parte proximal de la vagina, pero es menor o igual a 4 centímetros. Que este también sería abordable con la cirugía, histerectomía radical. Mientras que en el 1A2 es un tumor menor o igual, perdón, es un tumor mayor de 4 centímetros, lo cual ya no es abordable con la cirugía, sino que este paciente va a quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. Por lo tanto, y del estadio 3 en adelante, obviamente va también a radioterapia, quimioterapia y braquiterapia, como esta pregunta que es estadio 3. Por lo tanto, solamente los tumores de menos de 4 centímetros, como es el estadio 1B1 y el estadio 2A1, son abordables con histerectomía radical. El 1B2 y el 2A2, quimioterapia, radioterapia, braquiterapia. Y del 2B, que quiere decir parametros comprometidos en adelante, quimioterapia y radioterapia. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta. En una paciente a la que en la citología cervical se ha diagnosticado una displasia intraepitelial grave, que quiere decir NIC2 o NIC3, y en cuya colposcopía no se observa una lesión atípica ni la zona de transformación, lo que les comentaba, si no ves la zona de transformación y tienes una alta sospecha de una lesión mayor, porque acá te dicen displasia intraepitelial grave, lo que tengo que proceder es a un legrado intracervical, porque ya que no veo la zona de transformación, puede ser que la lesión esté dentro del canal, por lo tanto el legrado endocervical sí está indicado acá. Mujer de 32 años, hace 3 meses presenta flujo vaginal abundante y a veces con rasgos de sangre. Al examen cervix con ulceraciones y epitelio blanco focal. Al Papa Nicolau una lesión intraepitelial de alto grado. Entonces, si yo tengo un Papa Nicolau con una lesión intraepitelial de alto grado, ¿cuál es la conducta a seguir? Bien, entonces si yo tengo Papa Nicolau acá, tengo dos opciones: lesión intraepitelial de bajo grado, ¿no? Y tengo lesión intraepitelial de alto grado. En lesión intraepitelial de bajo grado, ambas van a colposcopía. ¿Ok? En ambas situaciones van a colposcopía. Pero si yo tuviera en un Papa Nicolau un resultado de ascus viene a ser células escamosas de significado incierto, que también es bastante frecuente encontrar en el Papa Nicolau. En este caso, el siguiente paso no es colposcopía, sino es solicitar el test de PBH. ¿Y a partir de qué edad yo solicito el test de PBH en las mujeres? A partir de los 30 años. No está indicado antes de los 30 años, ¿ok? El test de PBH. Entonces, si yo tengo acá una lesión intraepitelial de alto grado,
lo siguiente a realizar es una colposcopía y biopsia. Entonces yo diría, pero entonces en ambos es igual colposcopía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser en el diagnóstico histológico. O sea, cuando yo le haga la biopsia, o sea, si yo en la colposcopía en ambas situaciones le hago biopsia, y si la biopsia ya en el diagnóstico histológico me confirma lesión de bajo grado o lesión de alto grado, acá sí el manejo va a cambiar. Porque en la lesión de bajo grado yo puedo controlar. Control en 6 meses o en un año. Pero en la lesión de alto grado ya no controlo, sino que con un diagnóstico ya histológico de lesión de alto grado, el siguiente paso es un cono cervical. Bien. Paciente de 36 años acude por sangrado vaginal postcoital, flujo vaginal maloliente y Papa Nicolau se encuentra lesión intraepitelial de alto grado. ¿A qué va? Colposcopía. Toda lesión intraepitelial de alto grado, ¿no?, en un Papa Nicolau va a colposcopía. Y si después de la biopsia se confirma la lesión intraepitelial de alto grado, el cual equivale a NIC2 y NIC3, la paciente va a un cono cervical. ¿Cuál es la causa necesaria más no suficiente para el cáncer de cervix? Infección por virus papiloma humano. ¿Cuáles son los de mayor riesgo oncogénico? El 16 y 18. Entre ambos justifican el 75% de cáncer de cervix. El 16, 50%, 18, 25%. El tipo epitelial, el tipo histológico más frecuente es el carcinoma epidermoide, ¿no? Dentro del cáncer de cervix, el más frecuente es el epidermoide, el cual está con mayor frecuencia producido por el serotipo 16, mientras que el segundo en frecuencia es el adenocarcinoma, el cual se produce a nivel de las glándulas endocervicales. Y este con mayor frecuencia ya no lo produce el 16, sino lo produce el 18. ¿Ok? Entonces es importante saber porque es pregunta de examen. ¿Cómo se produce la infección del virus papiloma humano? Es considerada una infección de transmisión sexual o también por el roce de epitelios, ¿no? Característica de la metaplasia escamosa cervical. La metaplasia es un cambio de tipo celular a otro, de un tipo histológico a otro. En el caso de nivel de cervix, el epitelio cilíndrico se va a transformar en un epitelio escamoso debido a un ambiente agrestre, un ambiente que va a producir algún tipo de daño en el epitelio cilíndrico, que es un epitelio, una monocapa, un epitelio más débil, va a hacer que este sea reemplazado por un epitelio más fuerte, que es el epitelio escamoso. A eso se le llama metaplasia. El ectropio, que es también un proceso fisiológico, es cuando el tejido endocervical se exterioriza. De tal manera que al colocar el espéculo, ves acá el cuello uterino, aquí está el orificio endocervical y se ve rojito. ¿Qué pasó? Acá está, esto es el canal endocervical. La parte que está cerca al canal endocervical se va a ver rojo. Lo rojo es el canal endocervical, porque el endocervix se ve rojo, es una monocapa, ¿no? El epitelio exocervical se ve más rosado pálido. Entonces, cuando ese tejido endocervical se exterioriza más por el estímulo estrogénico, se va a ver esto más rojo. Y muchos lo confunden con heridas, ¿no? Y no es herida, sino es el ectropio, que es la exteriorización del tejido endocervical, ¿no?, por el estímulo estrogénico. Mujer de 29 años con 10 semanas de embarazo, citología de cuello uterino, células glandulares atípicas de significado incierto. AGUS, ¿no?, células glandulares de significado incierto. Estas pacientes, cuando se obtiene este resultado citológico, el siguiente paso también es una colposcopía. En este caso hay una peculiaridad que también habría que hacer un estudio de
biopsia endometrial. ¿No? Si la paciente tiene mayor de 35 años o es menor de 35 años pero con factores de riesgo para cáncer de endometrio, está indicado la biopsia de endometrio debido a esto, ¿no? Que son células glandulares y podría ser un adenocarcinoma endometrial, ¿no? Que ha migrado al cérvix. Por lo tanto, en estos casos de células glandulares atípicas está indicado la biopsia endometrial siempre y cuando la paciente no esté gestando, ¿no? Acá estamos hablando de una paciente gestante, por lo tanto acá lo único indicado sería la colposcopía. El síntoma o signo más frecuente en pacientes de cáncer de cérvix es el hemorragia vaginal postcoital. Bien, los cánceres de cuello uterino están asociados a PBH. La respuesta es no, pero sí la mayoría, ¿no? Aproximadamente el 99.7% de los cánceres de cuello uterino están asociados al PBH. ¿Cuántos serotipos de alto riesgo hay? Existen 15 serotipos oncogénicos, o sea que producen cáncer. Y dentro de estos 15, los que son de alto riesgo, ¿no? Son el 16 y el 18, ¿no? Bien. Y los que producen el condiloma, el tipo 6 y el tipo número 11 son los que producen el condiloma. Bien. Paciente de 40 años que viene con sangrado postcoital desde hace 2 semanas. Al examen pélvico se ve un cérvix ulcerado, hipertrófico, sangrante. Cuerpo uterino de 6 centímetros, anexos no palpables, útero duro, con parametrios tomados en sus 2/3 internos. Cuando me hablan de parametrios tomados, ya estoy hablando de un estadio 2B. Ahora, 2B es cuando los parámetros están tomados, pero en sus 2/3 internos. Ahora, si me hubieran dicho parámetros tomados hasta la pared pélvica, ya no estaría en un estadio 2B, sino estaría en un estadio 3B. 3B también son parámetros tomados, pero no solamente en su proximidad, sino hasta la inserción en la pared pélvica. Ambos el tratamiento, quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. Entonces aquí estamos ante un estadio 2B. En una gestante con condiloma genital de gran volumen, el mejor tratamiento es el tratamiento de los condilomas. Todos estos pueden ser tratamiento de los condilomas: la podofilina, el ácido tricloroacético, el 5-fluoracilo, el interferón sistémico, el láser y también la incisión quirúrgica. En casos de condilomas voluminosos, la indicación es la resección con láser, ¿no? O también puede ser la excisión quirúrgica. En condilomas gigantes no está indicado este tratamiento médico, ¿no? Este tratamiento son para condilomas pequeños. Y en la gestación, el único tratamiento que está indicado como manejo local es el ácido tricloroacético. La podofilina, el 5-fluoracilo y el interferón no están indicados en el manejo de condiloma en la gestación. El único que estaría indicado en condiloma pequeño sería el ácido tricloroacético, pero como acá hablamos de un condiloma voluminoso, es la resección mediante láser, o también estaría indicado la excisión quirúrgica con corte. ¿Cuál de los siguientes factores desempeña una función importante en el desarrollo de la neoplasia cervical? El virus papiloma humano. ¿Cuál es el factor de riesgo, ¿no? Factor de riesgo para que el virus papiloma humano vaya a un cáncer? Uno, que sea un virus papiloma humano de alto riesgo oncogénico, 16 y 18. Otro, que sea una infección persistente, o sea, mayor de 2 años. La mayoría de infecciones por virus papiloma humano son pasajeros, sobre todo en mujeres jóvenes, de tal manera que el 90% de las infecciones por virus papiloma humano se resuelven el 90%, ¿no? Dentro de los 2 años. Por lo tanto, este es el tiempo que se toma en consideración para hablar de persistencia. O sea, la persistencia de una infección por virus papiloma humano de alto riesgo, como es el 16 y 18, es el factor de riesgo más importante para desencadenar cáncer de cuello uterino. Los serotipos que con mayor frecuencia se encuentran en el carcinoma, 16 y 18.
Mujer de 40 años con carcinoma de cervix que presenta sangrado postcoital y dolor pélvico mal definido. Al examen, cervix con eritroplasia periorificial de consistencia dura y sangrante. Al tacto rectal, parametrio derecho se encuentra infiltrado en su tercio interno o también su tercio proximal. Entonces aquí estamos ante un estadio 2B. Si hubiera sido hasta la pared pélvica, un estadio 3B, o infiltrado en su tercio más distal de la vagina, estadio 3A, o tuviera un riñón no funcionante por compromiso ureteral, por el crecimiento exofítico del tumor de cuello uterino, sería un estadio 3B. Ahora, el cáncer de cuello uterino al final, ¿cómo mata a la paciente? La mata por una insuficiencia renal. Al final, esto es lo que va a matar a la paciente con cáncer de cuello uterino. ¿Sí? ¿Cómo se disemina el cáncer de cuello uterino? Por extensión. O sea, la metástasis a distancia lo hace de manera tardía. Lo más frecuente es extensión, primero parametrios, recto, vejiga, para ir subiendo por los ganglios linfáticos. Paciente de 32 años, multípara, con 3 abortos, conviviente, vida sexual activa, desde los 14 años con múltiples compañeros sexuales e infecciones vaginales a repetición, o sea, a alto riesgo de haber contraído un PBH. Presenta un Papá Nicolau con coilocitos. ¿Qué son los coilocitos? Son los cambios citopáticos que produce el virus papiloma humano. Tiene una biopsia de cuello compatible con cáncer in situ, o sea, no es un cáncer infiltrante, es un cáncer que aún no ha traspasado la membrana basal. En la génesis del cáncer, ¿cuál sería el factor de riesgo determinante en esta paciente? Sería la infección por virus papiloma humano, que me lo dan como dato al decirme la presencia de coilocitos. Recuerden, papiloma humano, cáncer de cuello uterino y más aún si hay una infección persistente. Mujer de 30 años, asintomática, al examen del cuello uterino tiene una prueba de IVA positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Inspección visual de ácido acético. Al añadir ácido acético, que puede ser al 4 o al 5% al cervix, si hay una lesión premaligna se va a ver como una lesión acetoblanca. Y este es lo que se tiene que biopsiar, Entonces aquí se ve, acá según este dato me dicen que al examen es un IVA positivo. O sea, positivo quiere decir que sí se vio una lesión acetoblanca. Y esta lesión acetoblanca es sinónimo de lesión premaligna, lesión premaligna de cuello uterino. Por lo tanto, esa es la alternativa a marcar. Paciente de 55 años que presenta sangrado postcoital. Es un dato importante, sangrado postcoital, cáncer de cuello uterino, flujo genital maloliente, Papá Nicolau, lesión de alto grado, puede ser NIC2 o NIC3, y una lesión exofítica de 3 centímetros en el cuello uterino. O sea, una lesión de 3 centímetros que está confinada al cuello uterino es un estadio 1B1, sin compromiso de parámetros, o sea, no llega a ser un 2B. Según la clasificación de FIGO, ¿cuál sería el estadio en el cual se encuentra? Sería un estadio 1B1. Bueno, acá me lo pone más fácil, Estadio 1. Recuerden que el estadio microscópico es el estadio 1A. El estadio 1A es un estadio microscópico que quiere decir que si yo le coloco espéculo, no voy a poder diagnosticar un estadio 1A. El diagnóstico de estadio 1A se hace siempre con pieza de cono cervical. Cuando se realiza un cono cervical, como es microscópico, recién el patólogo me puede dar este estadio de 1A. Yo solo puedo dar estadios clínicos macroscópicos. A mi examen visual, yo puedo hablar de un estadio de 1B en adelante. Los estadios microscópicos vienen en pieza de cono cervical. Mujer de 42 años con inicio de relaciones sexuales a los 13, ha tenido 12 parejas sexuales. Recuerden que el inicio de relaciones sexuales precoz, la abundante cantidad de parejas sexuales, el tabaquismo, la pobreza, multipariedad, PBH, infección persistente por PBH,
son factores de riesgo para cáncer de cuello uterino, al igual que los anticonceptivos orales combinados por toma de más de 5 años. Pero tiene que ser anticonceptivos orales combinados más infección de PBH, porque los anticonceptivos orales combinados favorecen, ¿no?, la carcinogénesis, ¿no?, por virus papiloma humano. Bien, entonces esta paciente de 42 años, inicio de relaciones sexuales a los 13 años, ha tenido 12 parejas sexuales, hábitos nocivos, alcohol y tabaco, o sea, todos los factores de riesgo para cáncer de cuello. Acude por dispareunia y sangrado genital. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Está en la edad. Recuerden que el cáncer de cuello uterino, lo más frecuente es que se presente entre los 40 y 50 años. Cáncer de cervix, ¿sí? Inicio precoz de relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, alcohol, tabaco, sangrado, dispareunia. Lo más probable es que tenga un cáncer de cuello uterino. El sangrado asociado al coito, ¿en qué tipo de neoplasia debería pensar? Ojos cerrados, sangrado postcoital, cáncer de cervix. Mujer de 44 años sexualmente activa, un Papa Nicolau anormal, no me dicen qué salió. Biopsia de cervix, lesión de bajo grado. ¿Cuál es la conducta? Si es una lesión de bajo grado, control a los 6 o a los 12 meses. Control con Papa Nicolau y con test de PBH por la edad ya le puedo hacer un test de PBH, ¿no? O sea, el famoso cotest o cotesting. Colposcopía más test de PBH. Entonces, en esta paciente la alternativa correcta sería, bueno, más que PAP seriado, pero es lo que más se acerca. Cono frío no le voy a hacer. Cono frío o cono lip solamente si hubiera sido una lesión intraepitelial de alto grado. Por lo tanto, ninguna de estas dos es la clave. Histerectomía es un sobretratamiento. Y encima es una lesión de bajo grado que no merita ningún tratamiento, sino es un seguimiento. Entonces, por descartando todas estas, me quedaría con la B. Aunque realmente la clave correcta hubiera sido, ¿no?, control con Papa Nicolau más colpo, ¿no?, a los 6 o 12 meses. Hubiera sido la alternativa más exacta en este caso clínico. Paciente mujer que tiene NM de cervix estadio 1B1. Como le mencionaba al inicio, el 1B1 es un tumor menor de 4 centímetros y hasta este estadio es operable. Y la cirugía apropiada es la histerectomía radical, ¿no?, más linfadenectomía pélvica bilateral. Pero bueno, para fines de examen solamente tienen que saber histerectomía radical, que se diferencia de la histerectomía simple porque aquí se resecan parametrios.